Julio, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, bien. Ese bien significa ¿se hace lo que se puede? ¿O cómo calificarías este momento? Bueno, es un momento que en general estamos atravesando una situación de recesión económica. Eso es una cuestión que todos lo palpan y todos lo sienten, y que eso tiene impacto obviamente en todo lo que es las relaciones laborales y las distintas situaciones que se van planteando, y exige, bueno, toda una dedicación y un esfuerzo como para ir, bueno, encauzando esto y tratando de que se pueda morigerar el impacto negativo que por ahí siempre la recesión tiene en materia de trabajo. En general hay una gran dedicación del gobierno. Nuestro gobernador, bueno, permanentemente está planteando que hay que apuntalar la producción, el trabajo. Ayer justamente una jornada planteaba, inclusive en consonancia con lo que están planteando los gobernadores de la región centro, en el sentido que está haciendo falta un proyecto productivo más allá de las necesidades de los equilibrios fiscales en materia del Estado, en materia macroeconómica, pero es necesario que haya un proyecto productivo que reactive esta economía y que permita que se generen posibilidades laborales. En este momento la situación en Santa Fe tiene un impacto, por un lado, en pérdida de puestos de trabajo que se ha venido registrando de forma paulatina durante estos meses. Los últimos datos, que son del Ministerio de Trabajo de la Nación, refieren a una disminución interanual de 12.900 puestos de trabajo si tomamos mayo del 2024 contra mayo del 2023. Eso en general se da una caída en la construcción, en la industria manufacturera y en otros sectores un poco más diseminados, pero todo de una u otra forma están sintiendo el impacto de esa situación. Y por otro lado, en general, las empresas y los sindicatos tratan de ir sorteando esta situación, y de alguna forma nosotros coadyuvamos del Ministerio a que así sea, sobre la base de mantener los vínculos laborales y haciendo suspensiones, porque obviamente al caer la actividad tienen un problema los empresarios, obviamente, como para sostener la misma cantidad de trabajadores. Pero hay un gran esfuerzo que yo quiero destacar que se hace en ámbitos tripartitos, de tratar de sortear esta situación, que en la medida de lo posible preservando los puestos de trabajo, y tenemos una cantidad de suspensiones, de acuerdos que atraviesan distintos sectores de la actividad, fundamentalmente la industria, y que ha permitido hasta ahora que los trabajadores en situación de suspensión sigan percibiendo en general lo que percibían de bolsillo, o hasta un 80% en algunos casos, un 75% en otros, pero la expectativa es que la economía se reactive, que va a ser en definitiva lo que va a permitir consolidar. Pero hablaste de expectativas. ¿Las expectativas las tienen los empresarios o la tienen la dirigencia política? No, digo, uno cuando está en la función pública tiene que tener la expectativa de que las cosas mejoren, digamos, porque obviamente si no se complicaría el escenario. En cuanto al empresariado, uno ha visto es decir, sí, la expectativa se mantiene en el sentido que todos refieren que pretenden mantener sus planteles de trabajadores, que es difícil, tener personal calificado y que después se desvincule de la empresa, en función de que espera una reactivación de la economía. Lo cierto es que el diálogo que se mantenía se expresaba a través de una forma en febrero, en marzo, que lo que va pasando a medida que los meses se van sucediendo y no se advierte esa recuperación. Entonces, uno obviamente está por ahí expectante, si se quiere, más que expectativa, expectante, si se quiere, de lo que puede suceder, porque la suerte de estas situaciones se definen fundamentalmente con lo que pase con la economía. Según tu experiencia, ¿viviste alguna vez una situación como la que estamos viviendo en Argentina?
Sí, hubo situaciones de recesión que por ahí tenían distintas particularidades, si se quiere. Podemos hablar, en el 2012 hubo una caída de las tasas de crecimiento, que venían de tasas chinas, y 2012 cae, hubo problemas. En el 2014 también hubo una devaluación y unas complicaciones económicas, y después lo que fue el final del gobierno de Macri también. Y bueno, en general en esas situaciones había algunos instrumentos del gobierno nacional de tipo financiero, que eran los repros, que permitían ir sorteando esa situación. Lo cierto es que de alguna forma eran situaciones preanunciadas o que tenían cierta gradualidad. Lo que se ha advertido en este tiempo es que en un corto plazo la caída fue muy abrupta en cuanto a la actividad económica, de la producción, y está costando que se revierta ese escenario. Se habla bueno, de una gran capacidad ociosa de la industria en general y de las distintas actividades. Así que un poco las particularidades que podemos tener en este proceso es que... ¿Son parecidas a 2012-2014? Sí, no, digo, es más abrupta y más rápido en el tiempo y tal vez más profunda, y no se están contando con algunos instrumentos que se contaban en su momento para contener los puestos de trabajo financiados por el gobierno nacional, que en honor a la verdad estuvieron con distintas intensidad tanto en los gobiernos de Cristina como el de Macri, pero bueno, se apelaba a esos instrumentos. Ahora no lo tenemos prácticamente. La situación se tiene que ir resolviendo en acuerdos entre empresarios, sindicatos, trabajadores del Estado, y el esfuerzo que hace el gobierno provincial, si se quiere, generando políticas contracíclicas dentro de sus posibilidades, como ha sido el sostenimiento de la obra pública en la provincia de Santa Fe, el hecho de hacerse cargo de algunas obras nacionales, de pedir que nos cedan obras que en este momento están desfinanciadas y paralizadas, programas como los créditos para la construcción y refacción de viviendas, que están generando mucha expectativa, que el programa Nido, que se están haciendo sorteos mensuales, que eso apunta a generar una reactivación. Una reactivación porque, bueno, es la construcción, muchos gremios son tributarios de la construcción, y en general también es cierto que los índices de desocupación y hasta de pérdida de puestos de trabajo que se han dado en este escenario son menores que lo que ha ocurrido en otras provincias del país. Nosotros, bueno, hablábamos recién de 2,5 puntos de caída de provincias que han tenido una pérdida de puestos laborales hasta 10 puntos, digamos. Bueno, es tremendo. Claro, por eso. Así que todo lo que pueda hacer el gobierno provincial, bueno, también en el Ministerio de Trabajo hay programas específicos, hay un programa de empleo joven donde se financia parte del salario de aquellos que tomen un joven trabajador, hay programas de capacitación donde se le paga también una parte digamos, para que puedan hacer quienes se inscriben en la capacitación, puedan hacer esa práctica laboral en empresas, y eso en general va dando un contexto de políticas pro empleo, pero también tenemos plena conciencia, como veníamos hablando recién, de que eso no sustituye la necesidad de un impulso de la economía que en general los instrumentos lo tiene el gobierno nacional. Si alguien debe poner, digamos, como carta ganadora a la política económica de Milei, es la macroeconomía con, bueno, por ejemplo, la inflación. O sea, ¿vos ves que la inflación está funcionando en algunos casos, en los rubros que acabas de mencionar, favorablemente? Y si no es favorablemente, ¿a costa de qué pasa esto? Yo lo que veo es que sí, los índices inflacionarios bajan, tal vez sean los distintos rubros, la evolución de los precios distinta, pero lo cierto es que los precios aumentan. Si se dice baja la inflación, pero los precios aumentan, o baja el porcentaje de inflación, y se van dando esos aumentos, y eso en general afecta las posibilidades de consumo de la población, y eso se va registrando
en los distintos rubros, y eso va teniendo un impacto obviamente en la actividad. Y por otra parte el gobierno, a medida que va tratando de ordenar la macroeconomía, está planteando, bueno, nosotros estamos haciendo logrando este equilibrio, ustedes inviertan, le dice permanentemente el presidente a los empresarios, pero es obvio que también los empresarios van a invertir en la medida que puedan tener un esquema productivo que le permita tener, digamos, posibilidades de mercado, porque también es cierto que se le está diciendo inviertan, y yo que no soy un economista, pero se le está diciendo inviertan a sectores que tienen casi el 50% de la capacidad instalada ociosa, digamos. Entonces, allí habría una situación. Tengo la impresión que un poco la idea que campea en el gobierno nacional es que, bueno, ajustando la macroeconomía como por generación espontánea, las cosas van a funcionar distinto, como se va a reactivar la economía. Y yo creo que, y esto también un poco lo que planteaban los gobernadores ayer, es, bueno, hace falta un programa productivo, las cosas no suceden por generación espontánea, todos los países que crecen, bueno, hay herramientas y visiones estratégicas de impulso a determinados sectores, de modo tal de que vaya dándose un crecimiento sostenido y un crecimiento sustentable, y bueno, fundamentalmente con un desarrollo industrial y la pequeña y mediana empresa, que es muy importante. Y hasta acá, o sea, voy a hablarte como político, como dirigente político. ¿Hasta dónde pensás que llega la tolerancia de la gente? Bueno, una vez alguien me dijo, haciendo estos análisis, acordate que la realidad es más flexible siempre de lo que uno se imagina, o puede ser más flexible. Y por ahí, francamente, bueno, uno ve situaciones como, bueno, las dificultades que está teniendo el grueso de la población, el crecimiento de la pobreza, porque esto es un dato real y objetivo. Ya no es una pobreza marginal, ya no son pobres, sino que es una pobreza que supera el 56%. Sí, una pobreza, pero aparte de una pobreza que atraviesa también al que tiene trabajo, no solo ya al que no tiene trabajo, toda una situación de marginalidad o indigencia. Realmente es preocupante, hay que ver cómo va reaccionando la población. No sé la respuesta hasta cuándo aguanta, lo que yo sé que en algún momento la gente va a hacer sentir esa insatisfacción que se va generando si no tiene posibilidad de obtener respuesta a sus requerimientos más elementales, porque eso ha sucedido siempre. Y hay algunas encuestas que dicen, si en octubre no hay una reacción de parte del gobierno hacia la economía real, empieza a perder puntos, y otros dicen, van a esperar hasta las elecciones el primer escollo va a ser las elecciones de medio término. Bueno, por eso digo, hay que ver cómo se da la realidad de la situación. Yo creo que va sintiendo el impacto, y bueno, hay que ver el gobierno cómo reacciona ante esa situación, porque sin ninguna duda se puede, bueno, ajustar la economía, ajustar el Estado, ignorar por allí la demanda, pero en un momento algún tipo de respuesta tiene que dar, y creo que acá, en función de lo que vos planteás, será octubre, será noviembre, todo va a determinar o a determinarse en función de qué actitud toma el gobierno, si toma nota de estas situaciones o no. Tiene la posibilidad, pero hay que ver si lo hace, y a partir de allí también va a estar determinada cuál es la reacción que puede tener la gente o la opinión pública en general. La última, lo mencionaba Lustó como socio político de Maximiliano Puyaro, del gobernador de la provincia. Lo sumaría a Yarlora, lo sumaría a Frigerio, la región centro, capital federal. ¿Quién más sumás dentro de los que piensan igual? Creo que en general hay mucha gente que, bueno, empieza a pensar medio parecido. Lo cierto es que también, como por ahí planteabas en tu momento, acá hubo un cambio. Tal vez el propio gobierno nacional o ese escenario político, ese espacio político, convocó a mucha gente en función
de planteos que, bueno, eran contra lo que se venía dando, contra la casta o contra un orden económico que no estaba dando respuesta, pero tampoco tenían un proyecto político claro y empiezan a aflorar divergencias y podrán tener otro tipo de manifestaciones. Creo que a medida que avanza toda esta situación, se pueden ir ampliando las posibilidades de acuerdos, de consensos, si se quiere, sobre determinados puntos. No hablo de acuerdos electorales, porque eso es una cuestión que, bueno, se determinará en su momento, pero lo cierto es que pueden ir encontrándose puntos en común, precisamente como está ocurriendo acá en la región centro, y que atraviesan los distintos partidos políticos. El discurso pro sector productivo, o sea, ¿lo absorbe el empresariado cuando habla Puyaro tanto constantemente, digamos, del sector productivo? Sí, yo creo que sí. El empresariado también es cierto que en gran parte ha apoyado este proceso de ajuste de la macroeconomía, pero empieza a evidenciar también que es necesario instrumentos para potenciar la producción, una alternativa. O sea, ¿lo toman a Puyaro como una alternativa? Eso, bueno, habría que preguntárselo a ellos. Sé que tienen buenas relaciones, participan en todas las situaciones e instancias que se van construyendo, en el sentido de analizar e ir tomando postura y ver proyectos concretos en materia productiva, y bueno, en ese sentido creo que hay una buena simbiosis, ¿no? Julio, como siempre, un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias.